Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te bendiga, pueblo. Aleluya. Estamos en la clase número 12. La serpiente de bronce, Cristo, mi vida. Amén. Voy a dar un poquito de tiempo para que la gente pueda empezar a conectarse. Pero mientras ustedes están conectándose, puede buscar si tiene el libro. Amén. Si no tiene el libro, el estudio va a estar enfocado en el libro de Números, capítulo 21, del versículo 4 a 9. Y también el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 a 17. Otra vez eso es Números 21, 4 a 9. Y después el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 a 17. El clase número 12, la serpiente de bronce, Cristo, mi vida. Pero voy a dar como un minuto más a esperar para que más gente pueda conectarse, que la gente pueda empezar a entrar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Dime, Juan, cuando la gente está entrando. ¿Estamos bien? Amén. Pues vamos a empezar ya que la gente empezaron a entrar. Amén. Solo quería saber si la gente estaba entrando antes que yo empezara con la clase. Amén. Pero antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor guíe esta enseñanza. Amén. Padre, vengamos delante de tu presencia, damos gracias, gloria, honra a ti, Señor, aleluya. Gracias, Dios mío, por este privilegio, Dios mío, Señor, a traer, Dios mío, Señor, esta enseñanza, Señor, aleluya. Pedimos, Dios mío, Señor, que tú puedes, Dios mío, Señor, ser el que habla a su pueblo, Dios mío, a través de esta clase, Dios mío. Úsame, Dios mío, como instrumento, Padre Santo, pidiendo, Jehová, Dios mío, Señor, que esta clase puede tocar a alguien, Dios mío, Señor. Padre, Dios mío, Señor, que será tú, Dios mío, Señor, aleluya, dando esta clase, Dios mío, que tu Espíritu Santo es que me da, Dios mío, Señor, el entendimiento, palabra para su pueblo, Padre. Y te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Vamos a empezar, ¿verdad?, con el clase de hoy, la serpiente de bronce, Cristo, mi vida. Estamos enfocados en Número 21, 4 a 9 y Juan, capítulo 3, 14 a 17. Y vamos a empezar a leer, aleluya, estos versículos y después vamos a comenzar con la clase. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Número 21, 4. Y dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y miraré a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta,
y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos en Juan 3, 14 hasta el 17. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Vamos a estar enfocando, ¿verdad?, en la historia de Moisés con el pueblo y el castigo de Dios sobre el pueblo por su rebeldía. Aleluya. Y por tanto quejas que el pueblo daba al Señor y el pecado de ellos contra Moisés. Y después el remedio que Dios usó para sanar el pueblo después de castigarlo. Amén, aleluya. Pero vamos por los objetivos de hoy. El número 1 dice, evaluar la historia de la serpiente de bronce como muestra de la vida que Cristo nos da. Interiorizar la actitud que demanda el haber sido vivificado por la gracia de Cristo. Y número 3, aplicar a la conducta cristiana los principios bíblicos de la nueva vida en Cristo. Aleluya. El pensamiento central dice, la serpiente de bronce levantada en el desierto es una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo. Y el texto áureo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta clase vamos a estar enfocando en la importancia y la representación del serpiente de bronce, y como Cristo también es como este serpiente de bronce. Y como hoy en día podemos utilizar al Señor Jesucristo como serpiente de bronce y aplicar esta enseñanza o lo que el pueblo de Israel pasó y aplicarlo en nuestra propia vida. Y cómo es que Cristo también representa a este serpiente. Amén. Pero quiero empezar con la introducción y quiero establecer la fundación de lo por qué el pueblo estaba pasando lo que tenía que pasar. Pero dice aquí, en la introducción, quiero leer solamente un parte. Dice, a causa de la murmuración del pueblo, Dios envió serpientes venenosas que mordieron a los hijos de Israel y murió mucho pueblo. He aquí donde Cristo es presentado en una forma preciosa. Una serpiente hecha de bronce, el que miraba a la serpiente levantada vivía. Asimismo, el que pone su fe en el Cristo levantado en la cruz, alcanza eterna salvación y vida. Amén. Pero en el principio de esta historia, ¿verdad? Si vamos a la Biblia en el libro de Números, vamos a ver como la circunstancia del pueblo, ¿verdad? En el versículo 4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Primeramente tenemos que ver la condición del pueblo. Ok, sabemos ya que Dios sacó el pueblo de Egipto y en este momento están caminando y dice que tenían que rodear la tierra de Edom. Solamente con eso ya el pueblo estaba molestado con Dios, porque el camino que Dios le ha mandado al pueblo no fue el camino más fácil, no fue la carretera más directa para llegar al lugar donde querían llegar. El Señor le enviaba a otra manera de llegar a ese punto. En hacer eso ya el pueblo estaba molestado. Y dice aquí en el mismo versículo 4, y dice, y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo entró al pueblo solamente porque tenían que usar una o diferente manera de llegar. Escucha bien, esta parte es importante, ¿verdad? Porque muchas veces cuando el Señor nos manda a un lugar, o vamos a hacer en este punto, en este caso, la tierra prometida, cuando el Señor nos envía, no es la manera que nosotros pensamos.
no es la manera que nosotros queremos. Cuando Dios nos manda a hacer algo o a caminar, ¿verdad? O el Señor nos manda en el camino, muchas veces nosotros vamos a tomar un paso o vamos a ir de una manera que nosotros realmente nunca hemos pensado. Y en ese momento tenemos que tener cuidado que nosotros no estamos desanimados porque el Señor le está mandando a nosotros de una manera que nosotros no queremos, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos de la razón por la cual el Señor nos está enviando a rodear algo. Es posible que ya el Señor sabe el peligro que podemos conseguir ahí en ese lugar. So, el Señor dice, no, te voy a enviar por otro lugar para guardarte, para protegerte. Pero el pueblo está molestado ya con Dios. Y empezaron a desanimarse, aleluya. Pero el desánimo, la frustración que el pueblo tenía contra Dios le causó a pecar. Y eso fue un peligro para el pueblo. Que no solamente fueron desanimados, sino pecaron contra Dios. Aleluya. Y una de las cosas que, ¿verdad?, que tiene que entender es que el pueblo estaba molestado de tal manera que estaban pensando ya otra vez en Egipto. Porque el Señor los sacó de Egipto, pero ahora están caminando demasiado. Pero yo no entiendo la mentalidad del pueblo, porque realmente, si tú piensas, los judíos eran esclavos. Los judíos eran esclavos los egipcios. Y si ellos estaban en esclavitud, el trabajo que ellos tenían que hacer era algo fuerte. Y eso fue diariamente. Tenían que trabajar fuertemente y nunca podían ver los frutos de su labor. Ahora, lo único que Dios está pidiendo al pueblo es que tienen que caminar un poquito más extenso. Yo no entiendo por qué el pueblo estaba tan molestado con Dios cuando el Señor le sacó de trabajar tan fuertemente por otras personas, y la única que Dios te estaba pidiendo de ellos es su obediencia y caminar un poquito más. Para mí, caminar un poquito más es más liviano la carga que estar en esclavitud a otras personas, porque la persona puede decirte lo que quieren, puede mandarte a hacer lo que ellos desean, tú tienes que levantar cuando ellos te dicen. Pero en la misericordia de Dios, Dios lo sacó de esa esclavitud, pero todavía el pueblo no era contento con Dios. Aleluya. Y vamos al versículo 5. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira lo que el pueblo estaba diciendo. Gloria a Dios. Estaban cansados y pecaron contra Dios y Moisés. Y empezaron a murmurar de ellos, de lo que estaba pasando, de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Moisés estaba haciendo. Lo interesante es que los únicos dos que sacaron el pueblo de la esclavitud era Dios y Moisés. Y Aarón ayudó un poquito, pero el trabajo estaba sobre Moisés y Dios. Y los que lo sacaron de la esclavitud son los mismos dos que el pueblo quería murmurar o hablar mal de ellos, cuando esos dos fue la razón por la cual tenían su libertad. Y tristemente, aleluya, muchas veces no entendemos que Dios nos ha sacado, vamos a decir, de nuestro pasado, de un pecado, de cualquier cosa, pero después, en el camino a la tierra prometida, empezamos a quejarnos a Dios porque el camino no es fácil. La cosa es que muchas personas piensan que después de Dios sacarte de la esclavitud o de la vida vieja que tú vivías anteriormente, que el camino va a ser fácil. Y eso es un error, hermano. Nadie, ni la Biblia dice que el camino de un cristiano va a ser fácil. Pero la cosa es que la gente piensa que porque ahora dejaron la vida de pecar y empezaron a caminar en Dios, y porque ya Dios le ha dado promesa de un futuro, sea de ministerio o lo que sea, ahora piensan que ese camino entre
entre el pasado y la promesa va a ser fácil. Y nunca es así. Siempre va a pasar por terreno que está seca. Siempre va a pasar por pruebas, tribulaciones, diferentes cosas, para que Dios te pueda preparar antes que tú llegues a la tierra prometida. Pero el pueblo estaba molestado con Dios porque querían más de parte del Señor. Y empezaron a quejar porque Dios solamente le estaba dando pan. Y en este punto, de vez en cuando, el pueblo se puso con más hambre. Querían diferentes cosas de comer, ¿verdad? Y no estaban contentos completamente con lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y el parte más difícil, ¿verdad?, en el camino de nosotros como creyentes, es el parte que yo digo, vamos a decir, el parte del camino donde tú te encuentras en el medio. Te voy a explicar esto. Cuando tú dejas la vida pasada, cuando tú dejas el pecado, cuando Cristo te cambia, el Señor te saca de esa tierra, el Señor te saca de ese pecado y tú empiezas a caminar. Pero el momento cuando tú llegas a la mitad del camino, en otras palabras, tú estás en la mitad de la vida vieja o del pecado y estás a la mitad de llegar a la tierra prometida. Es el lugar más difícil para estar, porque en ese momento, en ese lugar, ya tú no puedes ver el pasado, pero tampoco tú puedes ver el futuro. En otras palabras, el Señor te sacado del pecado, ha empezado a caminar, pero ya tú no puedes ver la tierra prometida. En otras palabras, tú no conoces el futuro. Aleluya. Es posible que en tu mente tú dices, pero Señor, ¿cuánto tiempo yo tengo que seguir caminando en fe hasta que yo llego a la tierra prometida? Y el Señor no te va a decir cuánto tiempo. Así que tú puedes tener que caminar por ese desierto por 3 meses. Puede ser 1 año. Nadie sabe cuánto tiempo va a coger para que tú puedas llegar a la tierra prometida. Pero cuando tú miras hacia atrás, tampoco tú veas el pasado. Lo que es peligroso, escucha bien, lo que es peligroso es que mucha gente regresan al pecado porque ya no confían más en el Señor, que Dios le va a llevar a la promesa. En otras palabras, dicen, aunque yo no puedo ver el pasado, yo sé cómo regresar. Aleluya. Porque en saber y salir de ese lugar, vamos a poner como un GPS, a salir de ese lugar y empezar a caminar, ya tú conoces el principio de tu camino. Pero tú no sabes cuándo tú vas a llegar al final. Para mucha gente, por eso es que muchas personas empiezan a caminar con Dios, el camino empieza a ponerse bien duro y quieren regresar al pecado. Porque es algo que conocen. Regresen a la esclavitud porque ahí es el lugar donde sienten cómodo. Pero el Señor te tiene que sacar de ahí para llevarte a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué tanto tiempo caminando? Escucha, porque lo que sucede es, el Señor no te puede dejar cerca del lugar de donde Él te sacó. Porque si el pueblo de Israel salió de Egipto, caminaron 3 millas, y quedaron ahí, iba a ser demasiado fácil de regresar al lugar de donde Dios lo ha sacado. Lo que Dios tenía que hacer es removerlo de la esclavitud, pero también llevarlo de un camino tan fuerte que cuando llegaron a la tierra prometida, iban a decir en su mente, no voy a regresar. El camino era demasiado para yo regresar. Y muchas veces el Señor tiene que hacer lo mismo con nosotros. Llevarnos de un camino tan fuerte, algo que pasamos mucho tormenta, pasamos por muchas pruebas, tribulaciones, para que cuando llegamos a la tierra prometida, nosotros no miramos atrás diciendo, yo quiero regresar. Porque nuestra mente va a decir, el camino fue demasiado difícil de llegar donde estoy para regresar ahora. Y por eso es que muchas veces el camino es bien difícil. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasó? El pueblo empezó a hablar de Moisés y de Dios. Aleluya. Y solamente con esto, ¿verdad? El Señor tenía que mandar el castigo. Escucha bien, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de lo que estamos diciendo.
de lo que salga de nuestra boca. Porque muchas veces ni nosotros entendemos ni sabemos cómo nuestra palabra puede afectar la obra de Dios. Aleluya. Porque es posible que tú te frustras con un hermano. Es posible que tú te frustras con algo que está sucediendo aquí en la iglesia, los pastores, los líderes, lo que sea. Es posible que tú te frustras. Eso no es el parte malo, hermano. Pero ¿qué tú vas a hacer después de la frustración? Eso es el parte donde tú tienes que cuidarte. Porque solamente hablar con alguien y decirle, mira, yo estoy frustrado, esto está pasando, no están haciendo esto, no están haciendo lo otro. Después, ahora, en vez de usted llevar eso en oración, ahora tú infiltraste y tú, vamos a decirnos, compartiste veneno a tu prójimo. Ahora, usted y tu prójimo están murmurando contra la iglesia. ¿Y qué sucede? Eso sigue fluyendo, hermano, hasta que alguien lo corte. Y tristemente, ¿verdad? Es algo que puede causar Dios mandar un castigo al pueblo, aleluya, de algo que empezó tan sencillo. No era que tú estabas frustrado, que era el problema. El problema es cuando tú querías infectar a alguien más. Eso fue el problema, por lo cual ahora Dios tiene que enviar un castigo para sacar ese pecado, para removerlo y para que el pueblo pueda seguir hacia adelante marchando. Y eso es donde está el problema, aleluya. Que cogen personas y empiezan a hablar uno de los otros, empiezan a hablar de hermanos de la iglesia y después empiezan a causar un castigo de parte de Dios sobre la iglesia. Y es otra parte. Para los líderes, escuchan bien, Moisés tenía que sufrir también el castigo de Dios, aunque él mismo no fue moldeado, pero él tenía que pasar eso juntamente con el pueblo, aunque él no tenía ningún parte de lo que estaba pasando. Y eso es lo que sucede muchas veces con las murmuraciones. Que aunque tú no estás parte de la murmuración, tú también tienes que pasar la consecuencia de la otra persona, de lo que están sucediendo o la gente que están hablando. Y ahora el castigo de Dios no era solamente para una persona o dos personas. Eso era para el pueblo entero. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué dice en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22? Dices así, por lo cual tenemos muchas veces que pasar dificultades, aleluya, en este camino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Otra palabra, como yo estaba diciendo antes, el camino no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Tenemos que pasar por estas tribulaciones para llegar a la tierra prometida. Aleluya. Y tenemos que cuidarnos, hermano. Te voy a decir honestamente que Dios también me administró a través de esta enseñanza. Y te voy a compartir con ustedes. Ya muchos de ustedes saben ya mi situación. Hace ya como casi 9 meses, hermano. 9 meses yo buscando trabajo. Y yo, honestamente, empecé a frustrarme con Dios. Empecé a frustrarme con Dios. Y empecé a hablar con Dios. Y decirme, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Que yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda. Yo trato de cumplir con mis deberes en la iglesia, fuera de iglesia. Y yo no entiendo por qué por tanto tiempo tú no me has dado un trabajo, ¿verdad? Y cuando yo estaba estudiando esta clase, como el Espíritu Santo me tenía que me regañar honestamente y decirme, cuídate, que tú no te vas a convertirte como el pueblo que empezaron a quejarse demasiado. Que tu queja no te convierte en un pecado donde Dios tiene que castigarme. Aleluya. Y yo quiero que ustedes piensen en eso también. Porque mucha gente tiene peticiones delante de Dios que por mucho tiempo Dios todavía no te ha contestado. Pero cuídate que esa falta de contestamiento de parte de Dios no te convierte en un pecado más peligroso que te va a causar la ira de Dios sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia. Amén. Tenemos que cuidarnos, hermano. Porque somos humanos, vamos a frustrarnos, pero tenemos que cuidarnos que eso no traiga algo más fuerte sobre nuestras vidas. Vamos al versículo 6.
después de quejar tanto de parte de Dios, ¿verdad? Esto es lo que Dios envía al pueblo por su rebeldía y por tal murmurando. Y dice el 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Una pregunta aquí. ¿Por qué serpiente? ¿Verdad? Eso fue una de mis preguntas. ¿Por qué serpiente? El Señor podía usar cualquier animal que él quería, pero él decidió usar el serpiente. Dice, yo puse el serpiente porque era un recordatorio del pecado pasado en Edén. Dios sacó a Adán y Eva, que eso era una tierra prometida, vamos a ponerlo así, era una tierra perfecta. Pero por causa de un serpiente, causaron a Adán y Eva a pecar. Y Dios tenía que sacarle a ellos de Edén. Aleluya. Pero ahora vemos una situación un poquito diferente, donde Dios está tratando de llevar al pueblo a la tierra prometida, pero por la misma razón, el pecado, el Señor tiene que atrasar un poco ese camino. Y el Señor usa nuevamente el pecado como un recordatorio a ellos, diciendo, por el serpiente Adán y Eva pecaron, cayeron a la tentación. Pero ahora yo voy a mandar un castigo en forma de serpiente para que ustedes puedan recordarse del pecado, que ustedes han pecado delante de mí. Aleluya. Y es necesario de arrepentirte. Y eso es parte importante, porque muchas veces Dios nos manda el castigo para matar. Aunque en esta ocasión murieron muchos. Pero Dios nos manda el castigo para matar. El Señor manda el castigo para que la gente pueda entrar en el arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que Dios manda ciertas cosas. Y eso fue la ocasión aquí en este versículo, en esta historia, que Dios quería mandarlo al arrepentimiento. Gracias a Dios que pasó. Sucedió en el versículo 7, cuando dice aquí, el pueblo vino a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quita de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Esto para mí es súper interesante, ¿verdad? Para mí esto es como una enseñanza para líderes. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchas veces cuando un líder está tratando de hacer las cosas para Dios, lo que siguen ese líder es lo que están juzgando al líder. Los que están alrededor del líder son los que están juzgando, porque no todo el mundo va a gustar lo que usted está haciendo como un líder. Siempre va a ser así. Hay gente que están en acuerdo y gente que están en desacuerdo. Eso siempre va a estar. Aleluya. Pero en esta ocasión, ¿verdad? El pueblo entiende que cometieron pecado contra Moisés. Llegaron para él a pedirle perdón a Moisés. Pero también lo interesante es que Moisés tenía que interceder por el pueblo. Yo hablé un poquito de esto, uno de los clases que yo estaba enseñando, ¿verdad? Que el trabajo realmente que Dios quería de parte de muchos líderes eran para interceder. Eso fue la razón primordial que Dios mandó líderes. Eran para interceder por el pueblo. Aleluya. Y tenemos que entender como líderes que muchas veces vamos a tener que interceder por las mismas personas que nos han faltado, aleluya, o han pecado contra nosotros. Aleluya. Pero ¿qué vamos a hacer como líderes? ¿Cuál es tu actitud como líder? Aleluya. ¿Cuál es tu carácter como líder? ¿Vas a interceder por esta persona? ¿Vas a orar por ellos o vas a criticarle a ellos? Aleluya. El trabajo de Dios es la razón por la cual Dios te puso en el lugar donde tú estás, es porque Él quería que tú sirvieras a ellos, que tú le ayudaras a ellos a llegar más allá a la promesa. ¿Y cómo tú vas a hacer eso? Intercediendo por ellos. Y tristemente muchas veces
y yo también, como líderes, fallamos en ese área. Fallamos, hermano. Y es necesario que el Señor empiece a bregar con nosotros para que no podemos, o para que podamos empezar a interceder nuevamente para esas personas que realmente necesitan nuestra ayuda. Y en este caso, ¿verdad? Moisés, y yo sé que esto fue un clase anteriormente y yo no voy a tocar sobre esto tanto, pero en este punto también Moisés, él mismo es como un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque Moisés tenía que interceder por el pueblo de la misma manera que Cristo intercede por nosotros. Nosotros fallamos a Dios y después invocamos el nombre de Jesús porque Él hizo la obra en la cruz ya, y pedimos al Señor para que Él nos perdona de nuestros pecados. Y pedimos al Señor Jesús que Él intercede por nosotros para que el Padre, aleluya, tome misericordia de nosotros. De la misma manera que pasó, aleluya, con Moisés, tenía que interceder por el pueblo. Pero, ¿qué fue que Moisés hizo? ¿O qué fue la contestación de Dios? Aleluya. De Dios para Moisés a cómo sanar el pueblo. Dice el 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente al diente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuera mordido y miraré a ella, vivirá. Y el 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. Lo importante aquí es que el pueblo reconocieron su pecado. Si el pueblo nunca se humillaron, si el pueblo nunca confesaron el pecado que cometieron contra Dios y Moisés, Dios nunca iba a dar la respuesta a Moisés. Porque para Dios sanarte, para Dios perdonarte, tenemos que tener una confesión de pecado. Mira lo que dice en el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, hermano. El Señor no te va a dar la respuesta si todavía tú estás tratando de esconder el pecado. Hay que confesarlo para que después de eso el Señor te puede libertar. Hay que confesar lo que tú hiciste mal y a través de esa confesión después el Señor puede mandarte lo que tú estás esperando para sanarte. Pero si tú nunca confesas lo que tú estás haciendo, si tú sigues en la oscuridad, si tú sigues tratando de hacer cosas escondidas, hermano, Dios nunca va a poder mandarte el remedio que tú necesitas para ser sanado. Y es la realidad. Pero para mí es interesante lo que Dios usó para sanar el pueblo, ¿verdad? Porque dice que el Señor usó un serpiente de bronce. Y mucha gente tiene una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta es esta. ¿Eso no fue idolatría? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque si pusieron un serpiente de bronce y el pueblo utilizaba eso para estar sanado, ¿eso no es idolatría? Es la pregunta que mucha gente tiene. Pero no, hermano, no fue idolatría. Te voy a explicar por qué. Dice en la palabra, dice, y cualquiera que fuera mordido y miraré a ella, vivirá. Escucha la instrucción. Solamente a poner su mirada en ella. No dice el que adoraba a ella, no dice el que daba sacrificio hacia ella, ¿verdad? No fue ningún parte de idolatría porque el pueblo nunca fue instruido a sacrificar o adorar a este serpiente de bronce. Solamente tenían que mirarlo. Aleluya. Y naturalmente tú tienes que entender que el pueblo era grande. Yo no sé dónde Moisés puso esto, pero tenía que estar en un lugar alto para que todos los que estaban ahí en el pueblo podían ver este serpiente y ser sanado. Aleluya. Y aquí yo puse, Moisés no tenía el poder de dar vida al pueblo. Él solo fue que intercedió por ellos. Aleluya. Yo voy a leer un parte del libro y yo voy a explicar por lo cual yo puse esto. En el libro dice,
Cada siervo del Señor debe considerar como un deber sagrado interceder por el pueblo entre el cual lo ha puesto el Señor. Yo voy a repetir eso. Cada siervo del Señor debe considerar como un deber sagrado interceder por el pueblo entre el cual lo ha puesto el Señor. Aleluya. Como yo estaba diciendo antes, el trabajo es para interceder. Pero Moisés no tenía el poder de sanar el pueblo. ¿Por qué yo traigo esto, mi hermano? Aleluya. Hay momentos en nuestra vida cuando, y ha pasado a mí, cuando gente llegan a nosotros y dicen, hermano, si puede orar por mí, estoy pasando ciertas cosas. Amén. Hay otros momentos cuando ellos no solamente piden la oración, sino también te piden que tú le ayudas. Aleluya. Pero tú tienes que entender, hay situaciones donde tú no tienes ningún poder para ayudarle a ellos. El trabajo de interceder tiene que ser cristocéntrico, ¿verdad? La intercesión que tú vas a hacer para esa persona es para que la persona entienda que no eres tú que tiene el poder para sanarlo. No eres tú que tiene la respuesta a su pregunta. Tú no tienes ese poder, solamente, aleluya, es Cristo Jesús que tiene ese poder. Pero tú tienes que entender que tú tienes que llevar a esa persona a Cristo. No es mí, no es usted que pueden dar a esa persona lo que necesitan. Y tristemente la gente piensa que tienen el poder para dar a otra persona la contestación que necesitan. Porque, vamos a ser claros aquí, hermano, muchas veces queremos sentirnos importantes. Aleluya. Y tenemos que cuidarnos que eso no nos lleva a un orgullo. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros humillamos delante de Dios y decimos a la persona, mira, te puedo orar por ti y tratar de ayudarte como yo puedo. Pero realmente el único que te puede dar la respuesta que tú necesitas es Cristo. El único que puede darte la respuesta. Moisés no podía sanar el pueblo. Solamente él hizo una intercesión por ellos para que Dios movía en su favor. Y a través de esa oración, el Señor dio a ellos el remedio que querían para que ellos podían ser sanados. La misma con nosotros. Tenemos que orar a Dios para que el Señor da a esas personas el remedio necesario para que ellos puedan, aleluya, resolver su problema. Gloria a Dios. Y ahora tenemos a Jesucristo para hacer la obra. Gloria a Dios. Vamos vamos a Juan. Porque empezamos a Juan, aleluya. Y voy a entrar en como el estatua o el serpiente de bronce es como Cristo Jesús. Y vamos a entrar en eso ahora, de cómo representaba el estatua de bronce como Cristo Jesús. Pero vamos en el libro de Juan, y vamos al capítulo 3, y yo quiero empezar en el versículo 13. Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue levantado solamente una vez, y eso fue para siempre, ¿verdad? Vemos aquí que el serpiente de bronce fue levantado, pero en un futuro esto estaba representando lo que Cristo Jesús iba a hacer. La sanación de Jesús no es momentario. La sanación de Jesús es para siempre. Para que cada persona que alza sus ojos y mira en el Señor puede recibir esa sanación. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 121, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendré mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista dice, alzaré mis ojos, aleluya. Porque de la misma manera, gloria a Dios, que el serpiente de bronce fue levantado. Es la misma manera que Cristo fue levantado también en el cruz de Calvario. Porque entendemos que cuando Cristo murió en la cruz, eso es en un monte, ¿verdad? Eso fue encima de un monte donde toda la multitud podía ver a Jesús.
Pero para ver eso tenía que levantar sus ojos. Gloria a Dios. Pero fue representante, ¿verdad? Que tenía que poner a Jesús en un lugar donde toda la gente que estaban alrededor de esa área podían ver a Jesús. Gloria a Dios. Pero no solamente era suficiente a ver a Jesús, sino creer en Él. Esa es parte importante, hermanos. Tenemos que alzar nuestros ojos y enfocarnos en Cristo Jesús, pero tenemos que creer en Él. Para todas las personas que no sirven al Señor, lo importante es creer en el Señor. Creer en Jesús, creer que Cristo te puede sanar, creer que Cristo vino para limpiarte de la muerte, limpiarte de la enfermedad, limpiarte de su pecado, para darte un chance a la vida eterna. Eso fue lo importante de Jesucristo, así en el cruz de Calvario. Cristo fue levantado, aleluya. Cristo fue exaltado para que podamos entender que solamente Él tiene el poder para rescatarnos. Y después... La pregunta que yo puse aquí es después, ¿por qué enfocamos en tantas otras cosas que no nos van a ayudar? Gloria a Dios. Si entendemos que Jesús fue levantado por el propósito de salvarnos, ¿por qué es que nuestro enfoque tantas veces está en cosas que nunca nos van a ayudar? Cosas que nunca nos van a poder dar a nosotros lo que esperamos. Si solamente Jesús hizo la obra una vez para siempre, en el cruz, se fue levantado como serpiente de bronce para sanarnos. Después, ¿por qué nuestra mirada tantas veces empezamos a enfocar en otras cosas que nunca nos vas a ayudar? Y tristemente, aleluya, es fácil porque cansamos de esperar, cansamos, aleluya, de seguir caminando en el desierto, cansamos de muchas cosas, empezamos a hablar mal, empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y por todas estas causas, aleluya, empezamos a recibir el castigo de tanto murmuración, de tanto, aleluya, so many complaints, gloria a Dios, tantas quejas que tenemos de parte de Dios, y por eso muchas veces el castigo viene, gloria a Dios. Pero aquí en el libro dice así: la salvación se hace posible cuando el pecador cree en el remedio que Dios ha provisto a través de Cristo. Una actitud de incredulidad cierra la puerta de entrada a la gracia divina, pero un corazón creyente permite el acceso al precioso manantial de vida eterna que ofrece el Salvador. Aleluya. ¿Cuánta gente dudan al Señor? ¿Cuántas personas dudan? Gloria a Dios. Y solamente en dudar tú estás cerrando la puerta de la única remedio que tú tienes. Solamente por dudar. Pero cuando tú crees en el Señor, cuando tú crees de lo que Dios está haciendo para ti, cuando tú crees en el poder del Señor Jesucristo, eso es cuando ahora tú puedes obtener esa salvación. Ahora es cuando Dios va a mover en tu favor para darte la respuesta que realmente tú necesitas. Porque la única manera, ¿cómo es que Dios te va a obrar en su favor si tú no crees en Él? Dios no puede obrar en tu favor. Porque si tú no crees en Dios, ¿cómo es que Dios puedes obrar? Aleluya. ¿A quién tú vas a dar la gloria después de recibir algo en que tú no crees? ¿Me está entendiendo? Mucha gente, ellos ponen su confianza en otra cosa, en otra persona, y después en esa persona dan, aleluya, la gloria. Cuando la gloria siempre es de Dios. Pero cuando creemos en el Señor, cuando podemos confiar en Dios, cuando podemos, aleluya, proclamar que Dios puede hacer algo en nuestra vida y miramos hacia Dios como ese serpiente de bronce, gloria a Dios, podemos después de recibir la bendición, después de recibir la contestación de Dios, podemos y sabemos a quién vamos a dar la gloria. Eso es lo importante. Gloria a tu nombre, aleluya. El versículo 16 y 17 dice así. Y ya pronto estoy terminando. Gloria a Dios. Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gracias, aleluya. De la misma manera de que Dios utilizó
y mandó ese serpiente de bronce es la misma manera que Él utilizó a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Pero hay algo que personas hacen, aleluya, que es un error. Bendito Dios, que lo que el Espíritu Santo me dio a mí mientras yo estudiaba esto. Gloria a Dios. Es que muchas personas confunden el serpiente ardiente con el serpiente de bronce. Escucha bien, confunden el serpiente ardiente con el serpiente de bronce. Porque solamente en escuchar la palabra serpiente piensan que los dos tenían la misma función. Y están equivocados. Aleluya. Porque el serpiente ardiente tenía un propósito. Aleluya. El serpiente ardiente era el castigo de Dios sobre el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el serpiente de bronce tenía otra función, cual era la sanación del pueblo. Pero mucha gente solamente por escuchar la palabra serpiente confunde los dos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto en forma de Jesucristo? Gloria a Dios. Es que de la misma manera mucha gente confunden el trabajo del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Porque mucha gente con Jesús como alguien que va a castigar, como alguien que quiere impartir algo malo y juicio malo sobre ellos. Bendito Dios, aleluya. Tienen a Jesucristo como un serpiente ardiente, cuando Jesús nunca era un serpiente ardiente. Jesús siempre ha sido un serpiente de bronce y confunde el propósito de Jesucristo aquí en la tierra con algo que realmente no es. ¿Qué dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito Dios. En otras palabras, claramente, el serpiente ardiente siempre ha sido el pecado. Ese es el serpiente ardiente nunca ha sido Jesucristo. Gloria a Dios, porque dice aquí, aleluya, dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No dice que la muerte viene a través de Cristo Jesús. No, dice que el pago del pecado es la muerte. En otras palabras, es claro aquí en este versículo, bendito Dios, que lo que es el serpiente ardiente se llama el pecado. El serpiente ardiente nunca ha sido Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y yo me imagino, ¿verdad? Cristo ahí, sentado a la diestra del Papá. Gloria a Dios. Viendo hacia la tierra, por el murmuración, por tantas quejas, por tantos pecados, bendito Dios, lo que estaba ocurriendo, cuántas veces su papá tenía que mandar algo malo a su pueblo para que el pueblo podía arrepentirse. Bendito Dios. Y yo puedo imaginarme que Cristo estaba en la diestra de papá viendo a estos serpientes ardientes, o en otras palabras, viendo este pecado que estaba mordiendo a estas personas, al mundo entero, y le estaba llevando a la muerte. Estaba envenenando, bendito Dios, estas personas, el mundo entero, y este pecado, aleluya, llevaban a estas personas a la muerte. Pero el pueblo y el mundo entero necesitaban un serpiente de bronce para liberarle a ellos de esta muerte. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el versículo 17 dice claro: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso nunca fue el propósito de Dios. No fue para condenar. Ya la muerte fue una condenación a través del pecado, bendito Dios. En otras palabras, para decir que Jesús no es este serpiente ardiente, bendito Dios, que es forma de castigo. Porque dice aquí que no lo mandó para condenar. Aleluya. Bendito Dios. Sino el versículo 17 dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es el propósito. Él es el serpiente de bronce, por lo cual podemos ser salvos. Gloria a Dios, aleluya. Y así es que Cristo tenía que bajar, para que todos los que miraban a Él, para que todos que pusieron su mirada a Él en el cruz, podía ser salvo, bendito Dios, aleluya.
Podían ser salvos de su pecado. Podían ser salvos de la muerte. Porque ya sabemos a través de la resurrección de Jesucristo, la Biblia dice que Él venció la muerte. Bendito Dios. En otras palabras, el Señor Jesús fue el único, bendito Dios, que podía salvarnos del serpiente ardiente que era el pecado que causa la muerte. Pero ahora, como Cristo murió en la cruz, ahora que Cristo se resucitó, bendito Dios, ahora podemos poner nuestra mirada en Él como el serpiente de bronce. Solamente Él puede rescatarnos de ese pecado. Y gracias a Dios por ese trabajo que Cristo Jesús hizo. Nosotros no necesitamos más nada. Aleluya. Nosotros no necesitamos un futuro, otro Salvador, otro serpiente de bronce para sanarnos. Porque ya Cristo hizo el último sacrificio. Él lo hizo ya. Y quiero, aleluya, que dejarte con este versículo, bendito Dios, que está en Marcos 2:17, que dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracias a Dios. De la misma manera que fue utilizado el serpiente de bronce, hermanos. Piénsalo bien. El serpiente de bronce nunca fue utilizado para ellos que estaban ya sanos. Ellos no necesitaban ese serpiente. Gloria a Dios. Pero los que necesitaban el serpiente eran ellos que estaban enfermos. Ustedes ahora pueden ver las similitudes entre el serpiente de bronce y Jesús. Porque Jesús dijo: yo no vino aquí para los que están sanos, sino los que están enfermos. Como serpiente de bronce, aleluya. Yo estoy aquí para sanar a ellos que están enfermos. Los que están sanados ya están sanos. Bendito Dios, yo he venido a llamar a justos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A usted y yo, personas como yo, nosotros no somos perfectos. Y mientras seguimos pecando, porque vamos a hacerlo, aleluya, no voluntariamente, pero pecamos. Gracias a Dios que el Señor está ahí, que cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, podemos ser sanados, aleluya, de nuestro pecado. Y eso es la importancia, hermano, de esta enseñanza, gracias al Señor. Que hoy en día el Señor ya hizo el trabajo para nosotros. Ya el Señor, como ese serpiente de bronce, ya no necesitamos más nada. Ya el Señor fue exaltado. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora, hoy en día, podemos estar con confianza que ya Cristo hizo el último sacrificio que necesitamos. Y ese sacrificio es suficiente. Aleluya. Amén, hermano. Así que, sinceramente, aleluya, gloria a Dios. Realmente piensan, hermanos, de tu conducta ahora. De tu conducta. ¿Estás frustrado con Dios en algo? ¿Estás haciendo algo realmente que puede causar, aleluya, que el Señor se enoja contigo? Piensa bien. Tu carácter, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás hablando? Bendito Dios. Aleluya. Y cuídense, aleluya, para que el Señor nos manda algo para ti. Bendito Dios. Pero cuando podemos reconocer nuestro propio pecado, confesarlo, admitir que nosotros hemos cometido un error delante de Dios, pedirle perdón, aleluya, tenemos un remedio ya en Cristo Jesús que hizo la obra para nosotros. Bendito sea el nombre. Pueblo, que el Señor le bendiga. Aleluya. Y voy a orar. Bendito Dios. Aleluya. Para terminar con la clase, hermano. Si hay preguntas, si hay algo así, puede ponerlo. Y voy a tratar lo mejor posible para contestar. Amén. Pero vamos a orar. Padre Santo, Padre digno, damos gracias, gloria y honra a ti, Señor, por esta clase, Dios mío. Gracias sinceramente por el sacrificio de Jesús. Que, Dios mío, entendemos que tú llegaste aquí en la tierra para sanarnos, Dios mío, y libertarnos de nuestro pecado, Dios mío, Señor. Aunque seguimos fallando a ti, Dios mío, gracias por tu misericordia, Dios mío, sobre nuestra vida, Dios mío. Gracias por utilizarme en el momento, sabiendo que no soy maestro, Padre Santo, pero gracias, Espíritu Santo, por darme la palabra, Dios mío, Señor. Padre Santo, porque eres tú el único, Dios mío, que puede hablar a su pueblo y administrarle a ellos. Dios mío, según necesidad, Dios mío, en su pueblo, yo pido en el nombre poderoso de Jesús, que tú puedes, Dios mío, Señor, aleluya, dar, Dios mío, la contestación de cualquier petición, Dios mío,
y que las personas que realmente necesitan algo de ti pueden alzar su ojo, Dios mío, enfocarte en el Cristo de la gloria, Señor, y que, Dios mío, Señor, ese Cristo que hizo el último sacrificio, Padre Santo, puede dar la contestación correcta. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén y amén. Pueblo, que el Señor le bendiga.